todos, muchas gracias por venir esta tarde a la presentación del Estado Feroz de Pablo Elorduy. Estábamos ahora tomando un café, Pablo, y él le contaba que este libro, a pesar de centrarse en un contexto histórico muy concreto, o al menos el análisis duro del libro se centra en un contexto histórico muy concreto, es un libro que continuamente se está actualizando con cosas que están pasando en las últimas semanas y las que a lo mejor luego entramos a comentar. Pablo es en la actualidad coordinador de actualidad política en El Salto, que algo que me gustaría preguntarle también al final de la entrevista, porque me interesa mucho su perspectiva participando en un medio de comunicación alternativo, especialmente cuando los medios de comunicación tienen un papel muy interesante y muy importante en todo lo que es la configuración del Estado Feroz. Y por ahí me gustaría empezar, ¿no? Creo que es la pregunta más lógica. ¿Qué es el Estado Feroz? Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Letras Corsarias, a Gafa, a Guillermo. ¿Qué es el Estado Feroz? Siempre que hablamos del Estado con los distintos objetivos que le hemos puesto a lo largo del tiempo, o que se le han puesto a lo largo del tiempo, se quiere subrayar que lo importante siempre es el sustantivo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Estado de Derecho, cuando hablamos de Estado de Bienestar o de Estado de las Autonomías, ese Estado es lo que manda y al final es lo que permanece, o por lo menos es la intención de que permanezca en todo caso. Desde ese punto de vista, feroz es un adjetivo, ¿no? Como sabemos todos y todas, y simplemente lo quería apuntar como algo que no es fruto de una conspiración, es decir, no se trata de algo que pretenda borrar la idea de Estado, sino que pretende acompañar a una serie de prácticas que se han dado a lo largo de la historia y que mi tesis en el libro es que en los últimos tiempos se han exacerbado. ¿Por qué feroz? Porque cuando hablé con los editores para hacer el libro, me comentaron, vamos a hacer algo del Estado profundo. Y cuando iba hablando con la gente a la que he entrevistado, algunas conversaciones que ni siquiera están recogidas en el libro, etcétera, me decían, bueno, es que eso de Estado profundo da la sensación de que estamos hablando de una conspiración, de que estamos hablando de algo que funciona por fuera del interés público, por fuera del conocimiento público, ¿no? Estado profundo es una noción que nació en Turquía, que remite a la coalición de intereses por fuera de la democracia de distintos grupos organizados. Pueden ser grupos fuertes como los militares o grupos más lábiles como los empresarios. Entonces, Estado profundo, que es una noción bastante popularizada, tiene esa doble vertiente, una peligrosa, que es la de pensar que hay una conspiración, ¿no? De hecho, Donald Trump la ha utilizado mucho, protestando, quejándose del Deep State que está en Washington, etc. Y hay una parte de la conspiranoia que habla de Estado profundo. Yo no abandono el asumir positivamente que hay un Estado profundo, pero no me quería remitir a esos imaginarios. No me quería remitir a un imaginario de conspiración como pudo ser la P2 en Italia, ¿no? Entonces propuse algo que era un adjetivo que al mismo tiempo indicaba esa tendencia de mano dura que están desarrollando muchos estados, no solo España, a lo largo de los últimos años, mano dura contra la pobreza, o mejor dicho, contra los pobres, mano dura contra la migración, mano dura en las calles, etc. Cogía ese adjetivo, pero no le quería quitar nada de la dosis de adjetivo que tiene. Yo lo llamo así, otro lo puede llamar estado intransigente, como de hecho se hace, o estado salvaje. Ahí hay un teórico italiano que habla de los poderes salvajes que se ponen en funcionamiento, y simplemente propongo este adjetivo para calificar algo que sí que creo que ha pasado en los últimos años, que es que esas partes duras
han tenido tanto temor de que se cambiase el statu quo que han actuado abierta y también en las sombras, abiertamente y en las sombras, contra la posibilidad de que se pusiese en cuestión algunos de los consensos que tenemos, ¿no? Y algunos de esos consensos se pusieron en cuestión, tanto en el 15M de 2011 por parte de los indignados y las indignadas como en Cataluña. Te puede gustar más o menos, pero es un hecho que se puso en cuestión y que se reclamaron otras formas de afrontar la relación con el Estado de los distintos pueblos y de las distintas masas críticas de las ciudades. Bueno, pues eso, feroz, digamos, solo añade un adjetivo, pero creo que en el libro queda demostrado que ha funcionado sacando las fauces, diríamos. ¿Todo Estado nace con características que luego desarrolla para convertirse en feroz o las va adquiriendo? Quiero decir, ¿hay predisposición en la conformación de los Estados a que una vez que se desarrollen y se haga necesario utilizar ciertas herramientas para controlar, o las va adquiriendo? Básicamente diríamos que el fundamento del Estado es, en términos clásicos, ha sido un ejército y una hacienda para controlar al ejército, ¿no? Esto que viene del Renacimiento, que de alguna manera bebe de Maquiavelo, ha funcionado con un sintagma también que se aborda en el libro, que es el famoso de la razón de Estado. La razón de Estado es aquello que te permite hacer cualquier cosa desde el poder del Estado que redunde en el beneficio de la patria o del sistema existente. Entonces, sí, han sido muy raros los episodios de estados que han renunciado al poder coercitivo y a esas políticas de mano dura. Lo que pasa es que cuando no ha habido crisis económica o ha habido unas mejores condiciones materiales, cuando se ha desarrollado más el Estado social, realmente necesitas menos Estado coercitivo. Si la gente tiene un techo, tiene un acceso a la sanidad pública decente, a la educación pública, realmente no es que desaparezca la protesta social, pero hay más posibilidades de diálogo entre quienes demandan algo y quienes están preservando ese statu quo. En el momento en el que se aplican las reglas de austeridad, a partir de 2008 y con el pico de 2011-2012, es cuando se desencadenan esas fuerzas que sí son intrínsecas al Estado. Por eso que te digo que al final los Estados nacen en gran medida gracias a sus ejércitos. De las cosas más interesantes, yo creo que después de formación profesional, me gusta mucho cómo trazas un contexto histórico en el desarrollo del Estado feroz en España, como hablas de una época que fue fundamental, que fue el franquismo, que hizo básicamente fue modernizar esas herramientas que el Estado utilizaba para reprimir, pero el núcleo y lo que de verdad interesa en el libro y donde tú te paras es en la propia aceleración de esas características del Estado feroz que se producen a raíz de la crisis de las hipotecas basura y la crisis económica del 2008. Cuéntanos un poco cómo lo identificaste y qué características ves que el Estado empezó a aplicar a raíz de que había amenazado un poco su posición tanto política como económica. Yendo a un ejemplo muy concreto, pero que todos y todas podemos tener de referencia, la Ley de Seguridad Ciudadana de 2012, ¿no? Ese es un momento en el que se decide que la parte de impugnación y de protestas que está teniendo lugar en todo el país, que además son protestas pacíficas, no violentas, en un 95% diríamos, se decide que se tiene que aplicar una legislación que sale adelante con los votos de lo que es la soberanía popular expresada en las Cortes y en el Congreso. Por eso también yo insisto en que no se trata de grandes conspiraciones o que no se trata de todo lo que se hace en las sombras, se hace a plena luz del día, se decide así porque hay una situación de descontrol y entonces se quiere dotar, en este caso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la potestad de multar a las personas que están
protestando y saliendo. Como decías, luego hay otra serie de características que podemos poner con el ejemplo de la mal llamada policía patriótica, de toda la intoxicación a partir de José Villarejo y de esta serie de agentes del cuerpo, que estas sí que proceden del franquismo. No digo que Villarejo sea un agente franquista hoy en día, es mucho más que eso, pero sí que tienen una formación y tienen unas prácticas que surgen en gran medida en la represión antifranquista, que como comentabas, se perfecciona o se implementa con nuevas técnicas que también vienen de Estados Unidos, etc. Y que llegado el momento se vuelve a activar. No es que estuvieran en sus casas ni desaparecidos, ¿no? Estaban haciendo negocios antes de 2008 y 2011, pero con la cuestión catalana y con la cuestión de los nuevos partidos políticos se vuelve a activar porque es un recurso del Estado. Puedes decir, no, pero esto no lo activa el Estado, lo activa el Partido Popular. Bueno, pero es una institución dentro de... O sea, comandada por un Ministerio de Interior, pero es una institución que no es elegida, ¿no? En este caso la policía, los cuerpos de investigación policiales, etc. Ahí, claro, hay ejemplos en el libro hay ejemplos de las políticas de excepción en esos dos sentidos. Unas que son avaladas por mayorías, que nos gusten poco o nada, tienen, digamos, ese refrendo popular y tienen que ser modificadas desde el punto de vista político, y otras potestades que se reciben como parte de esos poderes salvajes. Se reciben de antes y todo parece indicar que no se reducen o que los casos de depuración son escasos. Lo digo también porque al principio de los 90 también hay un impulso regenerador en esos cuerpos y se queda a medias. Vamos a ver, también estamos casi en tiempo real hablando de ello, cómo si realmente se acaba, digamos, con esas figuras de los policías con la luz verde para hacer cualquier tipo de operación de este tipo, porque ahora tenemos un gobierno de coalición progresista, pero no siempre va a ser así, y sabemos lo que pasó, digamos, en aquel 2011-2012, que para mí son las fechas clave de todo esto que estamos comentando. Entendiendo los estados bajo un sistema capitalista y todo lo que ello implica, ¿tú crees que las cloacas puede considerar un fracaso del Estado? ¿O es un fracaso que se haya destapado la existencia de cloacas para los estados? Pues la segunda parte de la pregunta es inevitable. Creo que es inevitable, incluso con una ley de secretos oficiales y con una ley de transparencia tan mediocre como la que se aprobó en su momento, es inevitable que se destape. Otra cosa es cómo se destapa, y esto es muy importante. Claro, cuando tú tienes una ley de secretos oficiales que procede del franquismo, de los años de los últimos 60, de los últimos años 60 y primero de los 70, que de hecho es otra época de pérdida completa de legitimidad, porque es de lo que estamos hablando, y de temor completo en ese caso ya a la revolución. En 2011 ya no estamos hablando de temor a una revolución, estamos hablando de otro tipo de temores. Pero cuando tú tienes esas normativas tan restrictivas, la forma en la que aparecen las informaciones es también irregular y da lugar además a más episodios de conspiración o de dudas por parte de la sociedad. Si tú tuvieras una desclasificación clara de esos documentos, para empezar, mucha de la gente que se considera impune no actuaría de la misma manera. Si yo sé que dentro de 25 años, aunque ahora parezca mucho, se va a destapar una serie de operaciones ilegales que cometí, igual me lo pensaba o le decía a mi superior, esto se va a saber, yo no quiero que se sepa. En la actualidad vemos que hay muchas cosas, la mayoría, que se saben, pero se saben de esa manera, a veces por el relato periodístico, que llega, digamos, a cierto nivel de concreción, pero que nunca es
completo del todo, y a veces a partir de esos rumores o de esas confusiones. La primera parte de la pregunta me he olvidado. Entonces... No, sí, la existencia de cloacas o de herramientas por fuera de la legalidad democrática... Es un fracaso del Estado, sí, completamente, sí. Es un fracaso porque tenemos que ver la cuestión como una especie de balanza. Y en una balanza estaría ese Estado social del que hablamos, y en otra estarían las necesidades de control, coerción y persecución de la disidencia. Cuanto menos Estado social hay, cuanto más ligero es el plato en esa balanza, se generan más estructuras de poder, se generan más poderes viciosos y poderes salvajes. Es un fracaso porque creo que la mayoría queremos Estado social o Estado antes llamado de bienestar, en el que esas necesidades básicas estén cubiertas. Y como digo, eso no implica que no se vaya a protestar. Va a haber, digamos, debates sociales, va a haber siempre. Pero claro, cuando ya lo que estás peleando es por el techo, cuando ya lo que estás peleando es por la voz política, ¿no? Como pasó en 2011, etc. Y cuando estás peleando por las condiciones materiales, hay dos soluciones: o se dota de poder político a esas masas sedientas de cambio, o se las reprime. Entonces, para mí, claro, la represión es un error del sistema y es un fracaso del Estado, sí. 2011-2012, que para ti es la fecha clave, ¿era tan real? O sea, tú que has leído, has preguntado, has investigado, ¿era tan real la amenaza que existía de oposición política, o lo que había en realidad era una de las mayores debilidades del Estado, junto a probablemente desde el golpe de Estado? Es el momento en el que el Estado ha sido más débil en este país, y no era tanto que la amenaza fuese tan real como pensaba. Yo creo que sobrevaloraron la amenaza. Y creo que no entendía parte del establishment qué estaba pasando. Y cuando lo entendieron perfectamente, inmediatamente, y el rey Juan Carlos abdicó. Entonces, entre otras cosas, y como digo, con un desarrollo de la ley Mordaza, ¿no? Se da prácticamente en los mismos tiempos. Pero decir si era real o no, claro, aquí la cuestión es hasta dónde se podría haber llegado con esa demanda de democratización pacífica, y si queréis hasta un poco naif de los que fuimos indignados e indignadas, ¿no? Del 15M. Naif me refiero a parte, digamos, de ese desconocimiento no solo del Estado coercitivo, sino de los otros mecanismos del Estado, de lo que más en sentido estricto podemos llamar Estado profundo, que es cómo funciona el desarrollo legislativo, etcétera, etcétera. Había ahí una demanda que no se sabe muy bien a dónde podía haber llegado, pero donde sí que llegó fue al aeropuerto, porque 2012 es el año con mayor migración laboral de personas autóctonas, licenciadas, etcétera, de toda la historia del periodo democrático. En 2012 se disparan. De hecho, hay campañas por parte de lo que era el 15M de no nos vamos, nos echan, los expats, el exilio laboral, etc. Claro, esa demanda al final tuvo que tomar distintas vías. Una vía fue esa, directamente nos vamos, la de las bases, vamos a decir. Otra vía fue, evidentemente, la vía político-parlamentaria, que tuvo un desarrollo tipo botella de champán, ¿no? Tipo corcho de champán. Pero a partir de ahí, la pregunta que cabe hacerse, y también para próximas experiencias, tendría que hacerse, digamos, esos poderes públicos feroces o profundos o simplemente estatales, es si otro abordaje de la situación, en términos de hemos escuchado esta demanda democrática, hubiera dado como resultado un país más a gusto consigo mismo, más feliz,
en el que la izquierda, digamos, no estuviera abonada al desencanto, en el que hubiese, digamos, otra relación con Cataluña o con el resto de los pueblos del Estado, y en el que al final también esa gente no se tuviera que ir a buscar la vida, a poner copas en Londres con una licenciatura, que esto es una de las cosas dramáticas de esa época, ¿no? También yo creo que lo que hubo, y se ha dejado sentir especialmente en toda la oposición y fuera de las instituciones, es que ha habido un proceso de disciplinamiento ideológico tremendo desde el Estado, que yo creo que eso también ha influido a la hora de articular, en cierta manera, una oposición real y fuerte, con músculo frente al Estado. ¿Cómo está ahora esa oposición? ¿Cómo se puede articular teniendo en cuenta la actualidad? La oposición está muy desarticulada y muy desarbolada, ¿no? Yo creo que hay dos elementos clave en toda esta carrera, que es la destrucción del Estado político, o sea, del espacio político del cambio, como se llamó. Esto incluye a Podemos, pero también incluye a los municipalismos, incluye a otras expresiones, digamos, de aquella eclosión de nuevas figuras políticas, etc. Y también hay un desencanto muy evidente y una desarticulación del procés y de todos los actores que lo llevaron a cabo, ya sean los de la burguesía catalana clásica, como los más anticapitalistas, etc. A partir de ahí, ¿cómo volver a pensar en rearticularse? Bueno, yo a lo largo del libro no contesto esa pregunta porque no tengo la respuesta, simplemente digo que creo que hay situaciones ahora mismo encima de la mesa lo suficientemente graves como la crisis climática, el odio al otro que se está insuflando, ¿no?, como armazón ideológico también de los estados, ya no en España, sino en todo nuestro contexto europeo, que nos tienen que hacer, digamos, ponernos de acuerdo casi en la hora y el lugar, porque los programas ya están hace mucho tiempo hechos, las ideas son compartidas en el 90% de los casos, hay, por supuesto, unas rencillas, unas desafecciones, un estar hartos de nosotros mismos, ¿no?, como se decía en el siglo XIX, muy fuerte, pero también creo que eso es una estación y que ya estamos más bien caminando hacia la siguiente. No digo que vaya a ser totalmente luminosa y esperanzadora, pero sí que espero que nos saque de ese desengaño, de ese desencanto de lo que hemos vivido. Y los conflictos al interior del Estado, porque todo Estado no deja de estar medido por una jerarquía, y más un Estado como el español, donde las instituciones, el sistema de autonomía, el sistema de provincias, el sistema de alcaldía. Sí. Me parece muy interesante ver las jugadas en los últimos tiempos a consecuencia de la pésima gestión de la DAN en Valencia por parte del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, cómo desde las propias estructuras del Estado, son estructuras que pertenecen a partidos políticos diferentes, es en el propio interior del Estado donde se utilizan herramientas de este Estado feroz entre ellos mismos, y lo de sabotaje evidente, sobre todo además, y ahí también quiero preguntarte por el papel que juega en este sentido la prensa, por llamarla de alguna manera, porque en este sentido toda la polémica que ha derivado en un intento de comparecencia de Teresa Rivera en la Comunidad Europea ha venido motivada porque los primeros que lanzan el cebo son todos los tertulianos de extrema derecha o extremo centro, como a ellos les gusta llamarse, en las tertulias. Sí, esa pugna existe. También por eso, de alguna manera, no es ajustado hablar siempre de un estado profundo, porque en el estado profundo están todas las tendencias. Yo, además de lo de Teresa Rivera que estábamos comentando, ¿no?, esta idea de voy a llevar a la Unión Europea cualquier mínima cosa que pueda generar un titular en estos medios de comunicación, yo también lo llevaría al caso de Begoña Gómez, porque es una novedad absoluta que estemos hablando de la actividad profesional en este caso de la mujer del presidente del gobierno. Si en algún momento llegara una mujer a presidenta del gobierno, pues
también, digamos, sería esto ya un precedente, sentaría precedente. ¿Por qué? Porque yo no me meto en el desarrollo de las pesquisas del caso, pero solo la investigación nos habla de un asunto completamente nuevo de vamos a buscar, ¿no?, esta idea prospectiva, vamos a buscar dónde ha podido fallar para generar un clima de cambio de gobierno inmediato, ¿no? Como digo, con pruebas bastante endebles y sobre todo con esa idea de nos lanzamos a acabar con las reglas de la cortesía, porque vivimos, digamos, en una época X, pero imagínate, estamos hablando de un jefe de gobierno, pero imagínate con el jefe de Estado Francisco Franco lo que hizo Pilar, la mujer de Franco, durante años, ¿no?, con los pazos alrededor de Meirás. Estamos hablando de una corrupción sistémica que pasa como a nota a pie de página de la historia y sin embargo hoy en día llenan titulares cuestiones que parecen de desarrollo profesional de alguien que están inspirados por un propio sistema en el que la mujer de un presidente tiene un prestigio de por sí, ¿no? Y yo ahí sí que veo ese tipo de cambios. Veo cambios, por supuesto, en los juzgados, en la alta magistratura, ¿no? Hemos visto un enfrentamiento con un momento estelar en el que el Constitucional para una votación en el Senado porque previsiblemente, o tenemos que suponer, porque no le va a gustar el resultado de lo que sale de ahí. Con medidas cautelarísimas, que esto el Constitucional es muy excepcional que lo haga, ¿no? Y sin embargo, paran esa votación, mantienen, por supuesto, esto nunca hay que olvidarlo, mantienen secuestrado el Consejo General del Poder Judicial muchos años, porque dentro del Estado pues existen esas tendencias que en el fondo deberían ser tendencias turnistas o bipartidistas, pero que en un momento dado se pueden alterar para que no lo sean, para que el turnismo o el bipartidismo perfecto, clásico, que se había alcanzado en algún momento de los años 90, aunque también hubo sabotaje, por supuesto, eso se interrumpe por una visión ideológica completamente diferente de lo que es el Estado. Son esas pugnas también las que deben dejar cierto margen para que se produzca una alianza de los que ya han estado en el Estado y quieren navegar hacia un estado de bienestar o más social, y aquellos que se aferran al poder, vamos a decir, o que se aferran a ese privilegio del monopolio de la violencia, que al final es de lo que también trata la razón de Estado. Yendo un poco más a tu labor más profesional, ¿qué papel tiene que jugar la prensa frente a un Estado feroz? ¿Crees que en los últimos años, con la generalización de ciertos medios de comunicación, se ha desvirtualizado ese papel? O sea, Sí, creo que ahora mismo la prensa está siempre, podemos decir que siempre está en crisis, porque también con la crisis económica el periodismo ha salido muy mal parado y la situación precaria de periodistas en todo el mundo pues nos indica la dificultad que tiene ejercer el oficio con profesionalidad, con cierta ética y con esto que decía Kapuscinski de no ser cínicos. Y en cambio lo que ha funcionado y lo que está funcionando bien son los pseudomedios que funcionan con dos objetivos. Uno, obtener el máximo beneficio posible, ya sea a través de las subvenciones de las instituciones que los avalan, o bien a través de anunciantes. Para ello inflan cifras de audiencia, etcétera, etcétera, pero más allá de eso también pues un impacto político determinado, que son los que es el que determinan esas instituciones que los pagan, ¿no? Y hemos llegado a un punto en el que además estamos todos más sujetos
a otro tipo de medios de comunicación, los medios de comunicación social, las grandes plataformas, X, que hoy está en crisis, pero que han conseguido su objetivo, en el caso de Twitter, de X, ha conseguido su objetivo primero, que era poner a Donald Trump en la Casa Blanca, ¿no? Y además no es una cuestión baladí, la potencia de fuego de Twitter o de X es mayor que la que tenía Fox News, que era el medio tradicional de los conservadores republicanos, ¿no? Entonces, de alguna manera, el periodismo ha perdido mucho prestigio, o sea, como decía, por parte de la precariedad, y el papel, claro, yo aquí te puedo contar lo que yo creo que puedo aportar, que también yo tengo formación de historiador y creo en esto que se dice de que somos los historiadores del presente. A mí cuando me preguntan sobre el periodismo de investigación, bueno, yo a lo largo de mi carrera he llevado a cabo algunas investigaciones, pero no puedo hacer periodismo de investigación, entre otras cosas porque es muy caro y entre otras cosas porque ya no solo es que escriba o busque temas, es que también edito bueno, hacemos un poco de todo porque somos un medio muy pequeño de unas 27 personas empleadas, pero claro, el periodismo de investigación del pasado también hay que desidealizarlo un poco. Hay que pensar que mucho viene de las filtraciones y que el que existe es una labor tan artesanal, tan del día a día, pero en periodos muy largos de años, etcétera, que no puede ocupar todo lo que es el periodismo por una cuestión puramente material. Entonces, en el día a día lo que podemos hacer es exponer hechos, exponer visiones en forma de análisis, de opiniones, etcétera, y también creo que uno de los objetivos que tiene que tener la prensa en este momento es no desesperar a la gente, y esto es muy difícil, claro, porque añadiendo ruido es como se añade también desesperanza. Entonces, ¿cómo te quitas el ruido? ¿Cómo te quitas la sensación de estar constantemente machacando a la gente con está todo fatal, la crisis climática y mira ahora que Trump gana, etcétera? ¿Cómo te lo quitas eso siendo crítico y contando la verdad? Pues es casi una ecuación de las que yo ya nunca estudié porque me fui por la rama de letras. ¿Hasta dónde un cambio en el contexto internacional puede afectar de manera local en un estado? Pero si me voy a Trump es que dice... Porque lo primero que ha hecho Trump ha sido anunciar que va a eliminar cualquier tipo de política encaminada a combatir el cambio climático y, entre otras cosas, el ministro de Finanzas de Israel ya ha celebrado que para 2025 Gaza dejará de existir, Cisjordania estará totalmente anexionada a Israel, y lo ha celebrado porque gracias a Trump todo ese proceso se acelerará. Sí, influye totalmente. Decía, no vamos a desilusionar o a quitar esperanzas a la gente, pero la victoria de Trump, con todas las críticas que se puedan poner a Kamala Harris, es muy mala noticia porque su agenda es muy clara. En política internacional lo has dicho perfectamente, en política vamos a decir patriarcal también es una agenda muy clara, es eliminar el derecho al aborto, por lo menos en aquellos estados donde hay mayorías conservadoras o neoconservadores y le están empujando para que lo haga a nivel federal. Imagínate en un país, no me acuerdo cuántos tiene millones de habitantes, unos 500 o así, unos 500 millones de habitantes, una prohibición del aborto a nivel federal, ¿no? Las consecuencias que puede tener en materia de migración, en materia de derechos LGTBI. Bueno, esta agenda del trumpismo se ha demostrado un polo de atracción política para muchas personas desengañadas del neoliberalismo muy fuerte, y es muy difícil de contrarrestar por esto que hablábamos antes de los medios de comunicación, de las fake news y de las plataformas sociales como Twitter, ¿no? Entonces, a partir de ahí, claro, tampoco nosotros tenemos que desesperar
porque la agenda del proyecto 2025 de Trump no es extrapolable a España, en el sentido de que hay una conciencia, por ejemplo, de la defensa de la sanidad pública que es completamente transversal, de la educación pública en gran medida, aunque sabemos que se sufre más, de una serie de derechos sociales, y yo luego también pienso que en materia de migración no se sigue exactamente el mismo libreto, aunque luego veamos que quien sale beneficiado de esto es Vox, y sale beneficiado el ala del PP, que dice que el objetivo es comerse a Vox y llevar esto que llaman la ventana de Overton, pero vamos, llevar el debate a posiciones de derechas que haga que también el Partido Socialista se vaya a esas posiciones, ¿no? Y en materia de migración es casi un calco en todos los países, ¿no? Los partidos socialdemócratas, quizá con la excepción de Francia, han empezado, digamos, ya a desplazarse sus marcos hacia la idea de no cabemos todos, el invierno demográfico, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente es un drama, pero, como digo, no podemos también tampoco dejar de pensar que no es exactamente la misma situación y que, como decía, es muy probable, o quiero creer, mejor dicho, que ya hayamos pasado páginas del desencanto y que se encuentren maneras de canalizar la oposición a las políticas depredadoras de lo público que vienen aparejadas con la extrema derecha. Antes de ir cerrando y de hacerle las últimas preguntas a Pablo, me gustaría abrir un turno de preguntas, a ver si alguien está interesado en participar, en comentar algo, en preguntarle algo a Pablo. ¿Nadie? Pues voy a ir. Sé que no eres adivino y que no os gusta ser adivinos a los periodistas, pero teniendo en cuenta la actual situación, ¿cómo ves los 2 próximos años? O sea, ¿cómo ves el panorama y cómo ves cómo se puede rearticular el Estado feroz frente a lo que se viene? Porque, bueno, en 2 años pueden pasar muchas cosas. Pues totalmente, pueden pasar muchas cosas y puede haber ramificaciones de casos como el de Begoña Gómez del que hablábamos que lo desmonten todo, ¿no? O sea, si como dicen es posible ver la imagen de Begoña Gómez entrando en prisión, esto sería algo que cambiaría completamente el juego, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que, por ejemplo, una cuestión como la Dana en Valencia, Paiport, Alfanfar, Benetús, Chiva, etc., esto nos ha demostrado que se necesita más Estado social, vamos a decir, a falta de otras fórmulas municipalistas o de índole libertaria, etc., pero con lo que tenemos ahora, con la realidad política que tenemos ahora, se necesita más Estado que sea capaz de prever, que sea capaz de proveer, que sea capaz de tomar decisiones de índole de protección tanto de la población como de protección de aquellas áreas inundables del beneficio especulador urbanístico, ¿no? Entonces, mi esperanza, como digo, es que creo que la gran parte de la población, incluso que esto puede ser transversal en zonas como Valencia, etcétera, se da cuenta de que aquí lo que falta es más equipos de emergencia, que hace falta una educación climática desde seguro en determinadas zonas del litoral, pero mejor en todo el estado. Desde la educación pública que ponga de relieve, pues existen estos problemas, antes no los teníamos, pero ahora los tenemos, hay que tener una serie de medidas de emergencia porque es más posible que se produzca algo así que un incendio en un colegio, ¿no? Dentro de que los sistemas de antiincendios han evolucionado, pues aquí estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, a medida que más y más población toma conciencia de qué tipo de Estado necesitamos, dónde queremos que llegue
forma de transporte, ¿no? Otro ejemplo, las bajadas al transporte público que se tomaron con el COVID y que algunas de ellas han perdurado, son ejemplos de que está bien que se intervenga en los precios y de que beneficia a mayorías sociales que se tienen que mover a trabajar, que se tienen que mover también porque son jóvenes y no tienen un duro, y se tienen que poder mover por todo el territorio. Estas cosas, si lo queremos, hacen país o hacen ese país de países que se quieren. Entonces, mi esperanza es que vayamos hacia allá y que cosas como esta demuestren pues, que las políticas negacionistas no pueden estar representadas en el Consejo de Ministros y tampoco las políticas retardistas, porque esto estamos hablando metafóricamente del llego 4 horas tarde porque se me alarga la comida. No puedes llegar 4 horas tarde al cambio climático, o 4 años, o 4... No tenemos 4 décadas, es la cuestión, ¿no? Entonces, por ahí creo que es esa esperanza. Si ya me preguntas algo más específico, pues te diría, pues depende en gran medida de la estabilidad del gobierno, no tanto de los presupuestos generales, como de los errores que pueda cometer en cuanto a esa alambicada relación de socios que hay ahora mismo en el gobierno de la coalición y con sus socios de investidura, ¿no? Y yo creo que lo de Valencia no ha perjudicado en ese sentido. Creo que la gestión del Partido Popular ha podido ahuyentar a PNV, a Junts, etcétera, es que si estuvieran gobernando esto, si tuviésemos este desastre, nos iba a salpicar. Entonces, quizá no es buena idea empezar a mover la silla de Pedro Sánchez en este momento. O sea, vaticinio, si cada mes la legislatura está más cerca o más lejos, yo creo que este mes está un poquito más lejos, perdón, el fin de la legislatura, la convocatoria de elecciones está un poquito más lejos. No sé si a finales de 2025, si en 2026, pero creo que se ha dado un poquito más de tiempo con esta última crisis. Más Estado social, menos Estado feroz, ¿no? Es una buena fórmula, en mi humilde opinión. Pues muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Si alguien quiere que le firme el libro, Pablo, si estáis interesados en el libro...